día, muchachos. Buenas tardes a todos. Por favor, si en algún momento no se me escucha en la parte trasera del aula, me dicen para que yo hable un poco más fuerte, ¿sí? Bien, vamos a hablar de este tema que es diagnóstico. Realmente el diagnóstico debe ser una de las situaciones más trascendentales en el ámbito de la medicina, ¿verdad? O sea, en esencia, todo lo que hacemos, desde la parte clínica, la parte laboratorio, evaluar los hallazgos, todo, al final, perdón la redundancia, el fin es llegar al diagnóstico, porque el diagnóstico es lo que nos va a permitir orientar el manejo, el tratamiento, etc. O sea, ustedes realmente están estudiando porque gran parte de su vida se van a dedicar a esto, a hacer diagnóstico, ¿sí? Yo no me estoy refiriendo al diagnóstico de ver al microscopio, hacer laboratorio, etc. Estoy refiriendo a llegar a la causa de lo que está provocando el problema, ¿sí? Entonces, en parasitología, en todo lo que hablemos, en todo el año, vamos a hablar de diagnóstico, porque realmente para manejar la gran mayoría de las enfermedades parasitarias se manejan basados en un diagnóstico, ¿sí? Entonces, esto que es tan crucial, nosotros lo vemos a principio de año, de manera muy general hablamos de los métodos, de cuáles son sus características, etcétera, porque de manera más específica lo vamos a ver en cada parásito y en cada parasitosis, ¿sí? Para cada uno de ellos ustedes van a ir viendo de manera más específica cómo se hace el diagnóstico, ¿sí? Si partimos de qué es diagnosticar, ¿no? La palabra diagnosticar, no solo se utiliza en medicina o en el ámbito de la salud, ¿sí? La palabra diagnóstico, el hecho de diagnosticar, es un procedimiento que hacemos todo el tiempo en nuestras vidas, ¿sí? ¿Ustedes no les pasa que cuando van a comer a un lugar, a la calle, ¿sí? ¿Ven primero el plato cómo está? No, nadie come así como si fuera un pollito, ¿no? Directamente va a picar, ves. O sea, lo tienes que analizar, ves tu sándwich, si no tiene algo raro. No estás recabando una información para tomar una decisión. ¿Me lo como o no me lo como? ¿Sí? Entonces, todo el tiempo hacemos eso. Cuando voy a la calle y yo empiezo a ver, digo, a ver, ¿cuál minibús me lleva? Este dice tal cosa, entonces es una serie de observaciones para tú llegar a una conclusión, ¿verdad? Entonces, diagnosticar es eso, es recabar una serie de datos para analizarlos, interpretarlos, lo que nos permite evaluar una cierta condición, ¿sí? Entonces, eso es diagnosticar, y el diagnóstico es parte de la cotidianidad, pero es muy importante en el ámbito de la medicina, ¿sí? El diagnóstico es el procedimiento por el cual se identifica en el ámbito de la medicina, se identifica una enfermedad, ¿no? Una entidad nosológica, un síndrome. A veces no podemos, ¿saben qué es un síndrome? ¿No saben todavía qué es un síndrome? Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas, pero que no tienen, que pueden ser causadas por varias etiologías, ¿no? Síndrome febril, la elevación de la temperatura por encima de 37.A, ¿sí? Entonces, tiene elevación de la temperatura. ¿Cuál es la causa? Pueden ser muchas, ¿verdad? Desde un resfrío hasta una fiebre tifoidea, malaria, COVID, o sea, fíjense, ¿no? El origen puede ser diversos, pero el síndrome es el conjunto de estos signos y síntomas, ¿sí? A veces no podemos llegar a la etiología, pero con el diagnóstico decimos, este es un síndrome ictérico. Ustedes lo van a aprender bien en el transcurso del año, ¿sí? O cualquier estado de salud o enfermedad, porque, ojo, también la salud se diagnostica, ¿sí? Si yo voy al hospital, yo me siento sana, ¿no? Voy al hospital, lamentablemente en nuestro medio es muy común que el médico te diga qué le duele, o por qué ha venido, o qué le ha pasado, ¿verdad? Y es raro cuando alguien te dice, no me duele nada, ni me ha pasado nada, lo primero que te van a decir es, ¿y por qué no se va? ¿No ven?
Entonces, lo que tú estás haciendo es así, no me siento mal, no me pasa nada, pero quiero ver cómo está mi estado de salud, porque tú no te sientes enfermo, pero puedes tener un tumor en un lugar donde no se está manifestando, ¿o no? Entonces, tú vas y te dices, ay, muy bien, le vamos a sacar un examen de sangre para ver cómo está, si tiene anemia, le vamos a hacer un examen de orina para ver cómo están sus riñones, le vamos a hacer un examen de heces para ver si tiene parásitos, y le vamos a hacer una serie de exámenes para ver cómo está su hígado, cómo está su corazoncito, etc. ¿Sí? Entonces va y cuando vuelve dicen, señor, usted está sano, porque su hígado está bien, su corazón está funcionando bien, su riñón está excelente, ¿sí? Y vuelve en un año. A una mujer deberían hacer un examen de Papa Nicolau para ver si no tiene cáncer de cuello uterino, porque es enfermedad muy silenciosa, ¿verdad? Pero entonces también la salud se diagnostica, ¿se dan cuenta? ¿O usted puede asegurar que está sano ahorita? No, no puede asegurarlo. Solo si se hiciera una serie de exámenes y dice, ah, sí, yo estoy sano, ¿sí? Usted puede asegurar que se siente bien, pero no que está sano, ¿sí? Entonces, eso es el diagnóstico. Y en medicina no solo se limita a hacer una prueba de laboratorio, ¿sí? En medicina el diagnóstico va desde lo clínico. Y es lo primero que ustedes hacen cuando llegan frente a un paciente. Le van a preguntar qué tiene, qué le duele, le van a examinar, le van a medir la temperatura, le van a medir la presión. En ese momento están evaluando signos y síntomas clínicos, ¿sí? Entonces, ¿qué son los signos? Son aquellas manifestaciones que nosotros podemos evaluar, podemos medir. El paciente me puede decir, ah, doctor, estoy con temperatura. En otras palabras, me está diciendo, tengo fiebre, ¿sí? ¿Usted le cree? Le tiene que creer, pero para corroborar, ¿qué tiene que hacer? Poner un termómetro y verificar si la temperatura se ha elevado. Eso lo puedo corroborar, lo puedo medir. Puedo agarrar cómo medir la presión y saber si está hipertenso, ¿verdad? Entonces son los signos, aquellas manifestaciones que yo puedo evaluar y son objetivas. Y por eso es que hay signos de laboratorio, ojo, son no en el ámbito clínico, pero son signos de laboratorio, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo hacerle un examen de sangre para cuantificar la cantidad de hemoglobina en sangre. Y si su hemoglobina está disminuida, digo, esta persona tiene una cantidad de hemoglobina disminuida, es un signo de laboratorio. ¿Qué me está diciendo? Que tiene anemia probablemente, ¿verdad? Entonces, es un signo de laboratorio, ¿sí? Hay signos meramente clínicos y hay signos de laboratorio. Y luego están los síntomas, que es aquello que el paciente me cuenta y que yo no puedo verificar. Doctor, me duele. ¿Dónde? Aquí me duele. Usted le puede preguntar cómo. ¿Le retuerce? ¿Es un dolor constante? ¿Le pulsa? ¿No? Entonces, no, doctor, me retuerce, luego me calma. Ah, es un dolor tipo retortijón. Usted lo va a notar, pero usted no puede verificar. No, doctor, me duele mi cabeza, me duele. No puede verificar que realmente le duele, ¿sí? Entonces ese es un síntoma, aquello que el paciente manifiesta que le ocurre, ¿sí? Doctor, me mareo, ¿sí? Usted no va a ver si se me puede hacer así, ¿no? Pero usted no sabe si realmente está mareado, usted le cree, ¿sí? Entonces esos son los síntomas. Y entonces a todo esto le llamamos manifestaciones clínicas. ¿Por qué le estoy recalcando esto? Porque durante todo el año vamos a hablar de esto. Le van a decir, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Y usted piensa en signos y síntomas. Usted le va a preguntar, ¿cuál es el signo clínico más importante? Está preguntándole qué usted puede medir en el paciente. ¿Cuál es el síntoma más importante que el paciente le puede contar que le está ocurriendo? ¿Sí? No es lo mismo. Esto es un conjunto de manifestaciones clínicas, pero que algunas se pueden evaluar objetivamente y otras no. ¿Sí? Pero es el examen, el diagnóstico clínico. Llega un paciente y le dice al doctor, ¿sabe qué? A mí me duele mi cabeza, ¿sí? Me duele mi cabeza, ese es un síntoma, me duele, ¿dónde le duele? Me duele aquí, me duele mucho, el dolor es muy intenso y además he convulsionado, y ese es un signo, ¿no? O tal vez usted no ha visto, ¿no? Pero ha decidido, doctor, mi hijo ha convulsionado, va a venir la mamá. Ayer le ha dado un ataque, ¿sí?
Entonces está manifestando lo que le ha pasado, pero es objetivo porque alguien lo ha visto, ¿sí? Entonces, hasta ese momento usted sabe sus manifestaciones clínicas, ¿sí? Puede evaluar, ¿no? En ese momento también el antecedente epidemiológico, ¿sí? Puede usted preguntarle, ¿y se ha caído, no? ¿Y ha recibido un golpe? ¿Sí? ¿Y desde cuándo tiene esto? ¿Usted dónde ha vivido en su niñez, en su infancia? ¿Sí? ¿O dónde vive actualmente? ¿No? Doctor, estoy con una fiebre terrible, ¿sí? ¿Qué es importante preguntarle? ¿Dónde ha estado los últimos días? ¿No? En Santa Cruz. Ah, si estaba en Santa Cruz, debo pensar que puede tener una enfermedad tropical. Que aquí no hay, pero que sí hay allá. Ese es el antecedente epidemiológico, es clave, muchachos, ¿sí? Y el antecedente epidemiológico también tiene que tener sus parámetros, ¿no? Alguna vez les digo, ¿cuál es el antecedente epidemiológico? Es si come carne. Eso no es un antecedente. Tú aquí quieres vegetariano. Uno, todos los demás comen carne. Entonces, ¿todos los demás tienen el antecedente epidemiológico? No, ¿verdad? Entonces, tiene que evaluar cosas que son claves para lo que está pensando, ¿sí? Tiene fiebre, ¿sí? Está transpirando, no está temblando. Entonces, ¿qué le voy a preguntar? ¿Dónde ha estado los últimos días? Ah, sí, doctor, es que he viajado, me he ido de vacaciones por el carnaval, me he ido hacia el Renabaque, ¿sí? Y me he entrado al monte. Ah, entonces usted tiene que pensar con eso de que tiene un síndrome febril que puede estar causado por varias cosas, parásitos, virus, bacterias que son o pueden ser del entorno tropical, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Ahí es el epidemiológico, ¿sí? Luego vienen los exámenes de gabinete, el diagnóstico mediante exámenes de gabinete, el que nos puede apoyar muchísimo. ¿Por qué? Porque en estos exámenes yo puedo, por ejemplo, por una radiografía, una tomografía, una ecografía, en parasitología yo puedo incluso ver al parásito. Puedo hacer una radiografía, ¿sí? Y puedo evaluar, por ejemplo, la presencia de un quiste en el pulmón. Puedo hacer una ecografía y puedo evaluar la presencia de un quiste en el hígado. Puedo hacer una tomografía y puedo incluso ver la pequeña cabeza del parásito en su quiste que está en el cerebro, en el parénquima cerebral. ¿Sí? Se puede ver. Y con esto ya puedo decir, con certeza esta persona tiene una cisticercosis porque la resonancia me está mostrando un cisticerco en el parénquima cerebral. ¿Sí? Que tenía de antecedente clínico, tenía cefalea, ha convulsionado, ¿sí? En el epidemiológico probablemente me dice, sí, en mi infancia yo he vivido mucho en el área rural, pero igual puede ser que haya vivido en el área urbana, igual puede ocurrir esta enfermedad, ¿sí? Y luego viene, y a lo que queremos llegar es el diagnóstico etiológico, ¿sí? Que no en todas las enfermedades se llega, ¿sí? A veces dice, tiene una diarrea con moco, una diarrea con sangre, ¿no? Además tiene fiebre y el médico dice, ah, puede ser una gastroenteritis por bacterias. Y como tiene fiebre, pueden ser bacterias, usted le va a dar el antibiótico y pues se va a curar, ¿sí? Ha llegado al diagnóstico sindrómico, pero no ha llegado al diagnóstico etiológico, porque no sabe cuál bacteria ha sido la causante de esa diarrea, ¿sí? Ah, ustedes dirán, pero le he dado el antibiótico y se ha curado, entonces yo creo que sí era una salmonela. Yo les digo, no, porque el antibiótico le puede funcionar para salmonela, para Escherichia coli, para Shigella, puede funcionar para riquecias. Ustedes en su vida, muchachos, cuando sean médicos y traten, van a tratar riqueciosis, van a tratar probablemente babesiosis, muchas otras cosas que ni siquiera saben, ni van a saber. Pero las están tratando porque le están dando un medicamento que igual sirve para eso, ¿sí? En parasitología, la gran mayoría de las enfermedades parasitarias se tratan con el diagnóstico etiológico. El diagnóstico etiológico es aquel que identifica la causa específica, ¿sí? Tiene cefalea, ha convulsionado, desde cuando era niño vivía en el altiplano y ahora en su tomografía se ven unas estructuras que parecen cisticercos. Le voy a hacer un examen de sangre y voy a buscar anticuerpos contra cisticercos. Me sale positivo, con certeza digo
esta persona tiene cisticercosis. Fíjense, ya he hecho todos los pasos, ¿verdad? Desde lo clínico, epidemiológico, gabinete, y he llegado al diagnóstico etiológico. ¿Sí? Entonces, esto es lo que van a hacer toda su vida, muchachos, toda su vida, el diagnóstico clínico. Ahí esto van a aprender muy bien en semiología, cómo se hace la anamnesis, qué pregunto, qué no pregunto, dónde toco, qué busco, etc. El diagnóstico de gabinete, ¿sí? Luego, el diagnóstico etiológico. Y ahí yo pongo un microscopio porque ustedes en esta materia, en esta asignatura, van a aprender a hacer el diagnóstico de los parásitos, la gran mayoría de ellos microscópicos. ¿Sí? Entonces, esa es lo que siempre van a hacer. ¿Sí? Entonces, el diagnóstico, perdón, aquí me voy a ir atrás, el diagnóstico en parasitología de las enfermedades parasitarias, el diagnóstico etiológico se llama diagnóstico parasitológico. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros les preguntamos cómo se realiza el diagnóstico etiológico de esta parasitosis, están pensando en el diagnóstico parasitológico. O si les decimos el diagnóstico parasitológico, nos estamos refiriendo al diagnóstico etiológico, o sea, a identificar el agente etiológico, el parásito. ¿Sí? Todo lo demás lo van a aprender en cada práctica, qué signos, qué síntomas, qué pruebas de gabinete, pero el diagnóstico, cuando decimos etiológico, es la causa específica. ¿Sí? Entonces, ese diagnóstico parasitológico, o sea, saber que está o que no está el parásito en un organismo, que está presente o que no está presente, en parasitología se puede hacer de dos formas. ¿Sí? Bueno, se puede hacer con diagnóstico molecular más, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Las dos principales formas se refieren al diagnóstico directo y al diagnóstico indirecto. ¿Sí? Uno dice, qué fácil, directo e indirecto, no hay dónde perderse. ¿Sí? ¿Qué será el diagnóstico directo? ¿Qué es el diagnóstico directo? ¿Qué les suena? Ver al parásito, ¿verdad? Ese es el diagnóstico directo y es el que más nos gusta a los parasitólogos, porque no hay nada más maravilloso que ver al parásito. ¿Sí? O, ¿será que lo voy a ver? Ustedes se imaginan una tenia. Entonces digo, este niño tiene tenia. Ustedes conocen la tenia solitaria, en colegio han tenido que ver. ¿Sí? ¿Cuánto mide, saben? 5 metros pueden medir. Entonces yo tendré que ver a la tenia solitaria de 5 metros en mi laboratorio para decir que tiene teniosis un niño. No, pues, ¿quién va a traer toda su cinta al laboratorio? ¿Verdad? Es más, si a usted como médico le llevan un parásito así con su cinta y demás, tiene teniosis, no necesita mandarlo al laboratorio a verlo, ¿sí? Pero no siempre ocurre eso. A veces vas a ver al parásito en alguna de sus estructuras. Probablemente si tiene una tenia solitaria, lo que va a ver es su huevo, ¿sí? O puedo ver su cabecita del gusano, o puedo ver una partecita del gusano, no importa. Lo importante es que en el diagnóstico directo voy a ver al parásito o alguna estructura del parásito. Y ahí no hay duda, pues. Pero no hay duda siempre y cuando tú eres parasitólogo o por lo menos conoces al parásito, ¿no? Porque ustedes conocen esto. Y si yo les muestro esto en la sangre, van a decir, esta cosa. No, ¿verdad? Ni siquiera lo van a identificar, por eso es que el parasitólogo tiene que conocer bien al parásito. ¿Y qué será el diagnóstico indirecto? Ustedes me dirán, no ver al parásito, ¿o no? Y si no veo al parásito, ¿cómo llego a la causa, a la etiología de la parasitosis? Si no veo al parásito, ¿puedo llegar al diagnóstico etiológico si no veo al parásito? ¿Sí? ¿Cómo? Evaluando la respuesta del organismo frente al parásito. No veo al parásito, no lo veo, ¿sí? Pero el parásito ha ingresado al cuerpo, ha estado, por decir, este es Trypanosoma cruzi. No lo conocen, se los presento. Es mi parásito favorito, es mi hijo predilecto. De verdad, me ha dado el doctorado. Yo he hecho mi tesis sobre Trypanosoma cruzi.
Así, por eso le digo mi hijo predilecto, ¿sí? Este es uno de los parásitos más importantes en Bolivia, es la causa de la enfermedad de Chagas, que es la enfermedad parasitaria tal vez más importante en nuestro país, ¿sí? ¿Y dónde normalmente está? Aquí, ¿dónde está aquí? En la sangre, ¿no? Son glóbulos rojos, está en la sangre. Ah, pero si ustedes me dicen, si está en la sangre, puedo sacar una muestra de sangre, puedo ver al parásito en la sangre, y perfecto, muy bien, ahí he llegado al diagnóstico de enfermedad de Chagas, viendo al parásito. Pero este parásito vive o permanece en abundantes cantidades, muy poco en la sangre, 2 semanas, 3 semanas, y luego se esconde. ¿De quién se esconde? De nuestra respuesta inmunitaria, porque en la sangre la respuesta inmunitaria lo detecta fácilmente. Entonces, además necesita unas células especiales para multiplicarse. Esas células especiales para multiplicarse son, por ejemplo, los miocitos. Entonces, ¿dónde se va a ir el parásito? Al corazón. Se va a ir al corazón porque en el corazón va a encontrar los miocitos para multiplicarse. Entonces, ¿yo puedo tomar una muestra de corazón fácilmente? No. Y la gran mayoría de las personas con enfermedad de Chagas, del 95 a 98% de la gente que tiene Chagas, tiene el parásito en el corazón. Entonces, ¿cómo puedo saber si tiene Chagas, si es parásito en el corazón, y yo no puedo abrir el pecho, sacar una muestra de corazón y examinarlo? No puedo, ¿verdad? Eso no es posible. Entonces, ¿qué hago para saber si tiene Chagas? El parásito, como ha entrado a la sangre, como ha llegado al tejido, ha llegado al corazón, ha estimulado la respuesta inmunitaria. Eso ustedes ya lo saben porque han pasado una clase de inmunología, ¿verdad? Una respuesta inicialmente mediada por células y después mediada por anticuerpos, y por lo tanto, lo que yo voy a medir es eso. Las células que han respondido al parásito, los anticuerpos que han respondido al parásito. ¿Sí? ¿Qué es un anticuerpo? Eso ya saben por la anterior clase. ¿Qué es un anticuerpo? Inmunoglobulina. Muy bien, es una inmunoglobulina. Esencialmente es una proteína. Es una inmunoglobulina. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿habrá alguna persona que tiene anticuerpos contra Trypanosoma cruzi? Probablemente no. ¿Quién sabe si tiene Chagas aquí? Nadie, más bien. ¿Sí? Probablemente no, nadie tiene el anticuerpo. ¿Pero ustedes tienen anticuerpos en su sangre? ¿Contra qué? ¿Contra qué? Contra tétanos. ¿Por qué tienen anticuerpos contra tétanos? Porque me han inyectado vacuna contra tétanos. Porque se ha vacunado contra tétanos. ¿Quiénes se han vacunado contra la COVID? Todos ustedes tienen anticuerpos contra SARS-CoV-2. Todos. Bueno, dice que disminuyen, ¿no? Pero poquito por vez debemos tener. ¿Sí? Entonces, la respuesta inmunitaria específica, o sea, celular o humoral, porque esa es una respuesta inmunitaria específica, es o responde solo cuando tiene contacto con el agente agresor. ¿Quién, a ver, quién ha tenido hepatitis A? ¿Quién sabe si ha tenido hepatitis A? Ah, debió tener, ¿sí? Tienen anticuerpos contra la hepatitis A. Digamos, ella tenía hepatitis A, tiene anticuerpos contra hepatitis A. ¿Él puede tener anticuerpos contra hepatitis A? No, porque no ha tenido contacto con el virus, ¿sí? Pero tiene un montón de anticuerpos, pero no contra la hepatitis A, ¿sí? La respuesta inmunitaria humoral es específica. Entonces, ya vamos a aprender cómo se hacen las pruebas indirectas. Estas pruebas indirectas, aunque no vean al parásito, detectan reacciones del organismo frente al parásito y detectan moléculas o células, porque no solamente anticuerpos, o células que han respondido o han tenido contacto frente a un parásito. ¿Sí? Entonces, esa es la ventaja de las pruebas de diagnóstico indirecto. Y hay muchas, ¿no? Hay muchas. Entonces, hay muchas pruebas de diagnóstico directo, hay muchas pruebas de diagnóstico indirecto. Entonces, como hay tantas, la primera pregunta que como a ustedes como médicos les va a venir a la cabeza,
todas las pruebas de diagnóstico tienen el mismo rendimiento. O sea, cuando el laboratorio yo le digo, señora del laboratorio, quiero saber si esta persona tiene fascioliasis, si tiene fasciola hepática en su hígado, ¿no? Entonces la laboratorio va a decir, ¿sabe qué, doctor? Yo le puedo ofrecer una prueba, un examen directo en fresco, le puedo ofrecer una prueba de CAT-CATS, le puedo ofrecer una prueba de lumbreras, le puedo ofrecer una prueba de Ricci modificado, le puedo ofrecer una prueba de Willis. Entonces usted, ¿qué le va a decir? Hágale cualquiera. Entonces usted tiene que decidir cuál va a ser, ¿o no? ¿Sí? Entonces le va a decir la del laboratorio, ¿cuál quiere, doctor? No le va a decir, ay, usted dígame cuál le puedo hacer. Queda muy mal, ¿verdad? Usted tiene que decidir cuál va a ser. Entonces, la primera pregunta es, de todas esas 5 que me ha dicho, ¿cuál será la mejor cita? La primera cosa, si yo le pregunto a la doctora, ¿cuál es la mejor? Me va a decir, es que depende. Porque una es mejor para una cosa, otra es mejor para otra cosa, otra es mejor, ¿sí? Muchas. ¿Todas rinden igual? Esta diapositiva siempre la ponía al final de mi clase. Hoy la he puesto al principio porque después van a entender por qué. La pregunta es, ¿cuál debo elegir? ¿Sí? Y una de las respuestas, porque no es la única, para cuál debo elegir, es elegir en función de la sensibilidad y la especificidad de las pruebas. Es eso. O sea, ¿cuál es la sensibilidad? ¿Cuál es la especificidad? ¿Y cuál funciona mejor en función a esto? Y ustedes no saben qué es sensibilidad y especificidad hasta el día de hoy, ¿sí? Imaginemos que esto es un universo de personas, ¿sí? Algunas con una enfermedad y otras sin la enfermedad, ¿sí? Por decir, vamos a pensar no en ninguna enfermedad parasitaria, en VIH, ¿sí? Fíjense que los que están con rellenitos son los que no tienen VIH, dicen, ¿lo ven? Negativos. No, pues los rellenitos son los que tienen VIH, ¿sí? Los que están en plomo, así gris, tienen VIH. Y los que no, los que están en arito nomás, no tienen VIH. Y eso es en la población. Yo me voy a ir a tomar muestra a una población X, ¿sí? Yo no sé quiénes tienen VIH, ni tampoco sé quiénes no tienen. ¿No ven? El VIH inicialmente, la infección por VIH inicialmente siempre es asintomática. O sea, tú no puedes mirar la cara y decir, este parece que tiene. ¿Sí? No, no, te parece bien fino. No, no hay tal cosa. ¿Sí? Por eso le digo VIH. Pero dice, pero tiene, digamos, malaria, pero ¿quiénes tienen fiebre? No, el VIH no. ¿Sí? Entonces, imaginen que los que tienen rellenito tienen VIH y los que no tienen rellenito no tienen VIH. Yo hago una prueba, no les puedo hacer a todos la prueba, ¿verdad? No les puedo hacer a todos, pero tengo que hacer a la mayoría, ¿sí? Y resulta que de mi prueba, ¿sí? Todos estos que están en círculo grande, todos, esos me han salido positivos, ¿sí? Y los demás, los que están fuera del círculo, me han salido negativos. ¿Está claro, verdad? Hasta ahí está claro, ¿sí? Bien. Todos estos están positivos. ¿Qué pasa con este que no tiene VIH? No tiene, pero la prueba me ha dado que es positivo. ¿Qué es eso? Ahí dice, son falsos positivos, ¿no? En cambio, este que sí tiene VIH, la prueba me ha dado positivo, ¿no? Porque está dentro del círculo, ¿qué es ese? Ese es un verdadero positivo, ¿sí? Vámonos afuera, ¿sí? Estos que no tienen VIH me han dado negativos. Esos son verdaderos negativos. Pero estos que tienen VIH me han dado negativos. Entonces, ¿estos qué son? Falsos negativos. Esto ocurre siempre, muchachos, siempre. No hay ni una sola prueba que tenga 100% así de certeza. No hay. Por eso,
Las pruebas serológicas, por ejemplo, las que hacen en sangre para VIH, siempre hacen 2. Por eso, ¿ustedes se animarían a con una sola prueba decirle a una persona que tiene VIH? No. No, muchachos. Imagínense que a ustedes les pasara eso. Le hacen una prueba a ti, le pinchan el dedo, tiene VIH. Imaginen, o sea, solamente de imaginar, yo creo que ya hemos agregado cortisol. Nuestro pico de cortisol está bien. ¿O no? Entonces no puedes ni imaginar que te pase eso. ¿Sí? Por eso no le puedes dar con una sola prueba, tienes que hacer 2. ¿Sí? Porque no hay prueba que tenga, ¿no? Por ejemplo, por decirte, todos son los positivos, ¿no ven? No hay prueba que te diga todos los positivos y todos los negativos, no hay. ¿Sí? Entonces, esto de los falsos positivos, los falsos negativos, siempre ocurre. Y esto nos permite medir unos datos de más sensibilidad y especificidad. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí se ve mejor. ¿Sí? Yo tengo, cuando dice gol estándar, la prueba de oro. Para nosotros vamos a pensar que está confirmado. Una persona está confirmada que tiene VIH y estos que no tienen VIH. ¿Sí? Y le hago una prueba. Le hago una prueba, ¿no? La prueba puede salir positivo, puede salir negativo. Todos los enfermos que salen positivos son los verdaderos positivos. ¿Sí? Y todos los sanos que salen negativos son los verdaderos negativos. ¿Sí? Y habrán algunos que están sanos pero han salido positivos y van a ser los falsos positivos. Y habrán algunos que están enfermos pero la prueba ha dado negativo y son los falsos negativos. Entonces, la sensibilidad de una prueba es la capacidad o la probabilidad, ¿no?, para que un sujeto enfermo obtenga un resultado positivo en la prueba. Esa es la sensibilidad. O sea, es la capacidad de la prueba para detectar la enfermedad. Entonces ustedes dirán, yo quiero una prueba altamente sensible. No, la sensibilidad se calcula con esto, con los verdaderos positivos. Si yo tengo 100 pacientes enfermos y 90 me han dado positivos y 10 negativos, la sensibilidad es 90%. ¿Sí? Entonces ustedes dirán, no, yo quiero detectar a todos los enfermos. Entonces yo quiero una prueba de sensibilidad del 99%. O sea, que me detecte de los 100 a 99 positivos y solo un hito se me escapa, porque de hecho no hay 100%. ¿No? Y entonces usted dice, y la especificidad no me importa. No me importa la especificidad. ¿Por qué? Porque yo quiero detectar los verdaderos enfermos. ¿Sí? Y usted se queda con una buena sensibilidad. Pero ¿qué pasa con la especificidad? La especificidad se calcula en función a los verdaderos negativos, ¿no? O sea, se calcula en función a los sanos. Si yo tengo 100 sanos y 90 me salen negativos, esos son los verdaderos negativos, los que no están enfermos, entonces quiere decir que mi especificidad es 90%. Y 10 me han dado falsos positivos. Entonces, si yo digo, por ejemplo, a mí me interesa una prueba altamente sensible, no me interesa la especificidad, ¿qué van a tener de problema? Con una prueba muy sensible pero poco específica. Van a detectar muchos verdaderos enfermos, pero ¿qué van a tener de error? Muchos falsos positivos. O sea, las pruebas con baja especificidad van a dar falsos positivos. Y si es una prueba de VIH, ahí está un problema, ¿verdad? Le está dando a uno que está sano, le está diciendo que tiene VIH, y de repente va a ir y se va a tirar del puente. Por culpa de una mala prueba. Por eso es que busco las dos cosas. ¿Sí? Y a veces en las pruebas serológicas principalmente, tú buscas una prueba con alta sensibilidad y la prueba de confirmación con alta especificidad, porque muchas veces hay que balancear. Dice 99% de sensibilidad, 97% de especificidad. 99% de especificidad, 95% de sensibilidad. Siempre va a ser así. Por eso buscas dos pruebas y que se equilibren.
Entonces, y en todas las pruebas directas y indirectas hay esto. O sea, hay pruebas que tienen mucha posibilidad de detectar los verdaderos positivos y son muy sensibles, o algunas que son muy específicas, clasifican bien a los verdaderos sanos, ¿sí? Pero tienen baja sensibilidad. Entonces, ¿por qué les explico esto? Y lo voy a explicar el día que terminamos la clase, porque de aquí en adelante les voy a decir, esta prueba tiene baja sensibilidad. Y ustedes quiero que me entiendan que cuando les digo tiene baja sensibilidad, quiere decir que va a tener muchos, eso recuerden muchachos, si les digo baja sensibilidad, que va a tener muchos falsos negativos. Si les digo tiene baja especificidad, que va a tener muchos falsos positivos. Eso tienen que recordar, ¿sí? Tiene alta sensibilidad, esta prueba quiere decir que va a haber muy pocos falsos negativos, que la gran mayoría va a estar bien clasificado de los enfermos, ¿sí? Sensibilidad relacionada a los enfermos, especificidad a los sanos, ¿sí? ¿Qué más influye en la elección de una prueba? Influye la etapa de la infección, ¿no? Si está en una etapa aguda, el parásito está en la sangre, pide una prueba directa. Si está en la etapa crónica, el parásito está en el corazón, pide una prueba indirecta. ¿Está claro eso? ¿Sí? La localización. Si el parásito está en el intestino, ¿qué voy a pedir? Una prueba de heces, donde pueda ver al parásito, ¿o no? Si el parásito está en el cerebro, ¿será que puedo pedir una prueba directa? No, no puedo acceder. Si dice el parásito tiene como principal hábitat las células del músculo estriado, ¿de dónde voy a tomar la muestra? De cualquier parte del organismo puede estar, en cualquier parte de los músculos puede estar el parásito. ¿De dónde toma la muestra? No lo sé, ¿verdad? Por eso que depende, y eso ustedes tienen que aprender con cada parásito. El parásito tiene como hábitat el intestino, perfecto, pido una muestra de heces. ¿Sí? La carga parasitaria, ¿sí? Yo sé que este parásito pone muchos huevos. Puedo pedir una prueba con baja sensibilidad, igual la va a detectar. Yo sé que este parásito pone pocos huevos, entonces sospecho que tiene una estrongiloidosis, pone pocos huevos, tengo que pedir una prueba más sensible o repetir el examen, ¿sí? La respuesta inmune. Si un parásito está en la luz del intestino, ¿habrá buena respuesta inmunitaria? No, pues muchachos, la respuesta inmunitaria depende de cuánto contacto tiene el elemento extraño con las células o con el tejido. Porque recuerden que a partir de las células inicia la respuesta inmunitaria. Son los macrófagos, los mastocitos los que van a dar inicio a la respuesta inmunitaria. Por lo tanto, un parásito que vive solamente en la luz del intestino, ¿podrá inducir una buena respuesta inmunitaria? No. Entonces, ¿será que para esto voy a pedir una prueba indirecta? No. Voy a pedir una prueba directa. Por eso es importante que ustedes conozcan a cada parásito, ¿sí? Entonces, esto define el empleo de métodos directos o indirectos. La muestra. Las muestras pueden ser todas estas. A veces pensamos que la parasitología solo es heces, ¿no? Solo es heces, ¿sí? Y es un castigo, ¿no? Cuando yo estaba en el internado, me acuerdo que los castigados tenían que ir a hacer pruebas de heces, ¿sí? A castigar, vaya a hacer heces. ¿Es un castigo? Un castigo cuando hay tantas cosas bellas que ver en las heces, ¿no? Cuando yo me dediqué a la parasitología, alguien me dijo, pero tan brillante, tan buena alumna, y así a ver cacas, me decían. ¿Sí? Pero es que no, la parasitología no son solo heces. Todas las muestras pueden tener parásitos, ¿sí? Efectivamente, muchos de ellos están en las heces. Y vamos a empezar justamente por las pruebas de diagnóstico en heces, ¿sí? Cuando nosotros necesitamos evaluar la presencia de un parásito del tubo digestivo, o no solamente en el intestino, sino también puede venir desde el hígado, inclusive por las vías biliares, ¿no? Entonces le pedimos una muestra de heces. Esta muestra de heces normalmente en el ámbito de la medicina, de la salud, es bien despectiva, ¿sí?
Imaginen ustedes, llegan al médico y le dicen, doctor, todo el tiempo me duele la panza, que se me hinche y demás. Lo primero que va a decir, ¿sabe qué? Hacer un examen de heces, ¿sí? Y le dice, mañana va a llevar al laboratorio su muestra. Entonces usted se pregunta, ¿y qué? Primera cosa, ¿sí? Entonces está imaginando un frasco de mayonesa. Bueno, ya no hay los de mayonesa de vidrio, ¿no? Ustedes ya deben conocer eso. Un frasco de café, digamos. Está imaginando un frasquito de una botellita, ¿no? Y así se imagina el paciente, ¿sí? Lo más complicado, imaginen a ustedes. No le han dicho nada, pero mañana muestra de heces. ¿Cómo la van a recoger? Una muestra de orina es fácil. Para los varones más, para las mujeres menos, digamos. ¿O no? Pero no es difícil. Pero una muestra de heces, ¿cómo le apuntan al frasquito? Este es el frasquito. Pero claro, la pregunta es esa. Además, les cuidado, traiga con agua, ¿ya? No va a traer ni con agua ni con orina. Peor. Y así te dicen, no puede ir la muestra ni con agua ni con orina, o sea, no la puede recoger del inodoro. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? La estoy poniendo ese ejemplo porque eso hacen ustedes, los médicos, cuando son médicos. Una muestra de heces, mañana al laboratorio, se compra un frasquito de la farmacia. Entonces va a la farmacia emocionado y le dan estito. Usted va a ir viendo, sin agua, sin orina. ¿Cómo voy a meter la muestra aquí? Y yo, en mis más de 20 años de experiencia, he visto cada muestra en bolsa. Antes era muy común que traigan en cajita de fósforo. ¿Sí? En cajita de fósforo. Me acuerdo bien, les voy a contar. Era un interno de medicina. Era el doctor Guaritana, me acuerdo. ¿Lo recuerdan, doctor Guaritana? Me dice, no, tengo una pacientita, tengo una muestrita, doctor. ¿En qué traigo? Si la recogen hoy, que la pongan en formol. Si mañana la recogen, me lo trae así nomás. Ya, me dice. Te puedo mandar que venga mi interno, que venga su interno. Al día siguiente su interno, todo con mandil. ¿No? Doctora, sí, el doctor ahorita me ha mandado la muestra. Y veo así con una cosa bien aparatosa, ¿no? Era un frasco grande de vidrio, no sé de qué era, como de algodones, me imagino, con formol, y dentro nadando un frasco de penicilina con las heces. Probamos el frasco de penicilina, ¿verdad? Ahí taqueada, yo no sé cómo le han metido ahí las heces, bien tapadito, llenito, y flotaba en el formol. Eso es un interno de medicina. Cuando he visto, le he dicho, ¿tú sabes lo que has traído? Sí, maestro, el doctor ahorita me ha dicho que coja una muestra en un frasco de vidrio y pues luego lo coloque en formol. ¿Sí? Ya le he dicho. Cuando llegó el doctor ahorita casi los dos nos despansamos de risa. Él tampoco sabía lo que ha hecho su interno. ¿Sí? Entonces se dan cuenta, si el interno no sabe, ¿cómo le hace el paciente? ¿Sí? Entonces, primera cosa, las muestras de heces se pueden, no necesitan frascos estériles para cobro parasitológico. No necesitan. Limpios, eso sí, pero no estériles. Porque las heces son estériles. No, entonces no necesitan frascos estériles. Segunda cosa, tiene que ser siempre de plástico. ¿Qué pasa si utiliza un frasquito de café de vidrio, ¿no? Y de repente está bajando del minibús el paciente, ¡pah!, cae. Listo, chao. Todo está lleno de heces, ¿o no? Entonces no se puede traer frasco de vidrio. Segundo, tiene que tener una boca más o menos ancha con tapa de plástico. ¿Sí? Tiene que tener tapa de plástico y a rosca. ¿Por qué no a presión? ¿Por qué no utilizar heces que no sirvan bien? Porque las heces son húmedas, ¿no? Y se pueden desbordar líquidos, o peor aún, se pueden resecar si no están bien cerradas. ¿Sí? Segunda cosa,
algunas muestras no se deben conservar, ya les voy a decir enseguida por qué. Y otras, como la que le había explicado al doctor Marita, sí se pueden conservar. Si la voy a recoger hoy y la voy a entregar mañana, se pueden poner conservantes. ¿Cuál es el conservante de elección? El formol o formalina al 5 al 10%. ¿Sí? Eso es lo que más hay, lo que más van a encontrar. ¿Sí? ¿Para qué me sirve el formol como conservante? Me sirve para conservar las estructuras de los parásitos y para que yo los pueda ver al momento de hacer el diagnóstico, primera cosa. Me sirve para conservar la consistencia de las heces, porque las heces se pueden echar a perder, ¿sí? Segunda cosa, y una cosa un poco más por comodidad, para reducir el olor penetrante de las heces, ¿sí? Pero no se puede conservar todo con formol, porque como dice aquí, no es adecuada para la conservación de estas estructuras llamadas trofozoitos, que son unas estructuras de los protozoarios que son muy débiles, muy lábiles. Entonces, si yo sospecho que una persona tiene una mebiosis y lo que quiero ver son trofozoitos, no le puedo pedir que le ponga formol. ¿Qué otros conservantes existen que sí pueden ser adecuados para estos trofozoitos? Es el alcohol, el fenol-alcohol, el formol, alcohol fenol, el alcohol polivinílico o el metiolate yodoformol, ¿sí? Yo se los estoy leyendo, no me pueden abreviar en el examen, por si acaso. Yo no leo abreviaturas. Usted me pone PAN, profesores asociados, ¿sí? Eso yo entiendo. Así que tienen que escribir, ¿sí? Entonces, esto sí sirve. Pero ¿cuál es el problema? Que es muy difícil de conseguir y es caro. Entonces el paciente no va a hacerlo. Por ejemplo, hay algunas que vienen ya así con su alcohol polivinílico, pero es caro, ¿sí? Bien, entonces yo le voy a decir, señor, usted va a llevar su muestrita en un frasco de este normalmente tipo, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cómo recoger? Entonces siempre les pregunto a mis estudiantes y siempre entran en un conflicto, ¿sí? Nosotros el año 2014 hicimos un estudio de casi 1000 niños, ¿sí? Y la pregunta era, ¿cómo nuestras guaguas van a recoger sus heces? ¿Sí? E hicimos esto, no trabajamos además en el INSARA, y esto fue luego en el INSARA, y les decíamos, ¿no? Usted, con mucho cuidado de no ensuciarse las manos, van a poner un periódico, les decíamos, en el campo, ¿no? Ahí van a hacer caquita. Después con la paletita, porque el frasco viene con una paletita, van a recoger este tanto, van a poner este tanto, ¿sí? Pero el niño ya sabía que tenía que hacer sobre un papelito y recoger del papel, ¿no? Para que las heces no estén con orina ni con algo, ¿sí? Y luego decía, pues no tengo periódico, te decían, ¿no? Entonces decíamos, como les dábamos esta hojita, que era una hoja tamaño carta, entonces hacen sobre esta hojita, les decíamos. Entonces ellos sobre la misma hojita veían, se sentaban y hacían, y recogían su muestra. Niños de 5, 6, 7 años, ¿te entendían? No era porque les explicábamos. Entonces lo más adecuado, obviamente, puede defecar en un vacío, ¿no? O en un otro tipo de contenedor, y si no tiene sobre un papel, pero no puede llevar ni con sangre, ni con agua, ni con orina las muestras al laboratorio, ¿sí? Entonces, no tuvimos mucho éxito porque además se lavaban las manos, tenían cuidado de no ensuciarse y demás, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces los exámenes de heces, un examen de heces se llama coproparasitológico, examen coproparasitológico. Copro, heces, parasitológico, estudio de parásitos en heces. Entonces, si yo hablo de coproparasitológico, me voy a referir a un montón de técnicas, ¿sí? A un montón de técnicas. Ojo con esto, ¿por qué? Porque normalmente yo como médico agarro y le digo, favor realizar coproparasitológico en el laboratorio, y dice, ¿qué examen quedará el doctor? Si usted le pone coproparasitológico, puede hacerle cualquiera, ¿sí? Entonces, el coproparasitológico, así como tal, no es un examen en específico, es un examen directo de heces, ¿sí? Se utilizan para aparatos del tubo digestivo, ¿sí? Y lo más simple que se puede hacer es el coproparasitológico directo o simple, ¿sí? El
y se abrevia CPS porque es coproparasitológico simple, ¿sí? Pero es mejor siempre especificar. ¿En qué consiste? Recogen la muestra, llevan al laboratorio, en el laboratorio se hace el primer examen macroscópico, el laboratorio ve las heces, porque ahí puede ya encontrar gusanos u otras estructuras, pero además puede ver si hay restos de alimentos, si las heces son grasosas, si las heces tienen poco color, etc. Un macroscópico, ¿sí? El segundo momento es hacer un examen con solución fisiológica y otro examen con Lugol. ¿Para qué me sirve esto? El examen con solución fisiológica se llama examen directo en fresco. La solución fisiológica solo sirve para diluir la muestra y para que si hay parásitos, como la muestra está diluida, estos se puedan ver en movimiento, ¿sí? Entonces me sirve para parásitos vivos y en movimiento. Y el examen con Lugol ya no, porque el Lugol los fija. Es un fijador, ¿sí? No potente, pero es un fijador, por lo tanto ya no sirve para parásitos vivos y móviles, ¿sí? El examen coproparasitológico con Lugol me sirve porque lo tiñe al parásito. El Lugol esencialmente tiene la función de ser un colorante, de darle contraste a las estructuras del parásito y poder verlos bien, ¿sí? ¿Cómo se hace este examen? Aquí tengo una imagen, fíjense. No tengo un portaobjetos, pongo una gotita de solución fisiológica, una gotita de Lugol, ¿no? Y fíjense, con una varillita pongo una nada de heces, ¿sí? Y luego homogenizo y cubro con un cubreobjetos, y luego dice que debe leerse a través de la muestra, no debe tener burbujas, ni restos, ni nada, y debo leer y todo el cubreobjetos para ver si hay parásitos. Fácil, ¿verdad? ¿O no les parece fácil? Van a hacer en el laboratorio ustedes eso. Es fácil, no es difícil. Todos podríamos hacer esto. Entonces ustedes dirán, pero si esto es el coproparasitológico, genial. La mitad de los parásitos los tengo adentro, ¿sí? Este es el examen más común, el más simple, pero el menos sensible. ¿Qué quiere decir eso? Ya saben ustedes. El menos sensible, el que tiene menor sensibilidad de todos los exámenes coproparasitológicos. ¿Qué problema va a tener? Falsos, negativos. ¿Qué quiere decir un falso negativo? ¿Qué quiere decir un falso negativo? Una persona enferma a la que no le hemos diagnosticado su enfermedad. Entonces usted le pide un coproparasitológico simple, el laboratorio le dice negativo, y dice, no tiene nada usted, señor. Debe estar estresado, ¿no? A todo le atribuyen al estrés, ¿no? Debe estar estresado, ¿por qué le duele su estómago? ¿Sí? Vaya, ¿por qué no medita? ¿Sí? Y el hombre meditando con sus parásitos adentro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted le ha pedido una mala técnica. Entonces me dirán, ¿para qué nos enseñan esto si no sirve? Porque este es el más simple de todos. Porque si usted en el campo no tiene una centrífuga, no tiene una pipeta, no tiene nada, este tiene que hacer. Porque tiene un microscopio. Entonces este tiene que hacer. ¿Sí? Y este es el más simple de todos. Nosotros, me acuerdo una vez que estábamos en el campo y teníamos portaobjetos porque íbamos a hacer otro estudio y no teníamos cubres. Y me acuerdo que el doctor Martínez compró scotch y empezó a limpiar la goma del scotch. Cortó cuadraditos y con scotches. Igual veíamos los parásitos. ¿Sí? Más simple de todos, pero tiene poca sensibilidad. Entonces, ¿cómo mejoro la sensibilidad de esta técnica? ¿Cómo mejoro la sensibilidad de mi diagnóstico? ¿Cómo le atino a los positivos? ¿Qué hago? Primera cosa, como no tengo nada más que hacer, hago varias muestras. A eso se llama examen coproparasitológico simple, pero seriado. Seriado quiere decir que vienen varias series. ¿Sí? O sea que le voy a pedir 3 muestras, 5 muestras, 7 muestras. ¿De acuerdo? Obviamente aumenta la posibilidad
de que encuentra los parásitos. Y por lo tanto aumenta la sensibilidad del diagnóstico, no de la prueba, del diagnóstico, porque yo quiero que mi diagnóstico sea sensible, ¿verdad? Entonces aumenta la sensibilidad del diagnóstico. Pero usted no está en el campo. Y como no está en el campo, tiene un laboratorio con centrífuga y con todo eso. Entonces, ¿qué hago? Fíjense, así se ve el examen con solución fisiológica, ¿no? Transparentes los parásitos y con Lugol coloreados, bonitos. Problema es la sensibilidad. Entonces, ¿qué hago si esta prueba no es sensible? Opto por otros métodos que se llaman métodos de concentración. Claramente lo está diciendo su nombre. Voy a concentrar la cantidad de parásitos, ¿no?, en una pequeña cantidad de muestra. Pero ¿cómo puedo hacer eso? Usted cuando recoge la muestra, los parásitos están dispersos en todas las heces. Y usted no puede analizar harta muestra, porque ha visto en una pizquita lo que se ha puesto. Entonces, ¿cómo hago eso? Con métodos que me permiten, en una menor cantidad de muestra, concentrar las formas parasitarias presentes en las heces. ¿Qué formas parasitarias? Huevos, larvas. Ojo, esto no sirve para trofozoitos, porque los trofozoitos son lábiles. Entonces, como yo voy a utilizar químicos, procedimientos físicos, se pueden destruir, ¿sí? Entonces, para los trofozoitos sigue sirviendo el examen directo en fresco. Para los demás se puede hacer esto, ¿sí? Las técnicas de concentración, las NSs, pueden ser, por ejemplo, técnicas por flotación. Vamos a hacer flotar a los parásitos. ¿Y cómo van a flotar los parásitos? Primera gran cosa, tengo que diluir, homogeneizar mi muestra. No tiene que estar homogénea porque no va a poner una bolita de heces y de ahí van a salir los parásitos. No tiene que estar homogénea, en líquido, en agua, lo que sea. Tengo que tamizar mi muestra por una gasita para que no se vayan los restos grandes, ¿sí? Para que solamente tengamos lo fino, porque en lo fino están los parásitos. Y luego las técnicas de concentración por flotación utilizan una solución que es sobresaturada. Una solución sobresaturada es una solución que tiene alta concentración de algo. En este caso, sobresaturada de cloruro de sodio, de la técnica de Willis, o sea, de sal, o sobresaturada de azúcar, de la técnica de Shatter, ¿sí? O sea, cuando ustedes hacen una solución sobresaturada, el que toma su cafecito o su tecito con 7 cucharillas de azúcar es nada. Aquí realmente es espeso la solución, ¿sí? Es muy, muy, muy sobresaturada. No les voy a decir las concentraciones porque ustedes no van a hacer laboratorio. ¿Cuál es la situación en este caso? Pongo la solución sobresaturada con las heces y los parásitos, como son livianos y la solución es sobresaturada, la solución va a tender a caer y los parásitos van a tender a flotar. Entonces los parásitos van a ir desde aquí abajo, van a empezar a subir, no porque se muevan, sino porque están siendo expulsadas por la presión, por la tensión del líquido. ¿Sí? Van a subir hasta aquí y vamos a esperar ahí unas 2 horas y con un cubreobjetos se levanta y se pone en el portaobjetos y observamos, ¿no? Si yo he puesto aquí 1 gramo de heces, todo lo que estaba en ese gramo de heces de parásitos van a estar aquí. Con la muestra de simple, no veo ni siquiera 10 miligramos de heces. O sea, no es nada lo que veo. Aquí sí puedo poner 1 gramo de heces y puedo recoger todo lo que está en ese gramo. Aquí tengo una foto, fíjense, ¿no? Fíjense cómo aquí está más espeso y luego va a empezar a subir hacia la parte superficial el concentrado de parásitos, ¿sí? Otros métodos de concentración de heces son los métodos por sedimentación. En el anterior caso, los parásitos ascendían a la parte más superior de la muestra, ¿verdad? En este caso vamos a hacer que desciendan, ¿sí? Vamos a hacer que desciendan a la parte más inferior del recipiente, ¿sí? Y esto se puede lograr de diferentes maneras, ¿no? Igual, lo primero y más importante, homogeneizar la muestra, tamizarla por una gasita, ¿sí? Tener una muestra homogénea líquida, y lo que puedo hacer es, por ejemplo, una sedimentación simple,
¿sí? O técnica de lumbreras, es esta. Este es un vaso de cristal, liso por dentro y es cónico. Entonces yo pongo, aquí puedo poner, imagínense, 3, 5 gramos de heces, eso es altísimo, ¿sí? Pongo esa cantidad de heces y dejo que por su peso los parásitos vayan cayendo. Por eso es simple, van cayendo, ¿sí? Puedo hacer una técnica de sedimentación rápida. Así igual, tengo la muestra homogénea, lo pongo en un tubo de centrífuga, lo centrifugo y lo mismo que ha ocurrido aquí, pero sin esperar 1 hora, media hora, en 1 minuto tengo el sedimento. Lo de aquí abajo se llama sedimento y lo de arriba sobrenadante. ¿Dónde están los parásitos? En el sedimento. Fíjense, en 5 gramos de heces he concentrado a esta pequeña cantidad que aquí se ve, ¿no ven? ¿Sí? Ahora, cuando hago sedimentación simple, así en vaso cónico, también en la técnica de lumbreras, esto sirve para parásitos grandes. ¿Y cuáles son los parásitos grandes y pesados? Vamos, de los que ya han estudiado generalidades. ¿Cómo se clasifican los parásitos? La mayor clasificación taxonómica. En helmintos y en protozoarios. En unicelulares y en pluricelulares. Los helmintos son los gusanos y ponen huevos, y los huevos son grandes y pesados. Los protozoarios son unicelulares, miden aproximadamente 15, 20 micrómetros, son muy pequeños y muy livianos. Por lo tanto, la sedimentación simple va a servir para parásitos grandes y pesados, como los huevos de helmintos, pero no para parásitos livianos como los protozoarios. Pero si hago sedimentación rápida en tubo de centrífuga y en la centrífuga, ahí puedo ver todo, ¿sí? Entonces se dan cuenta, si usted está sospechando de una ascariosis, entonces está bien que le pida esto. Pero está sospechando de una yardiosis, que es un protozoario, tiene que pedirle una técnica diferente, ¿sí? Otra técnica interesante y diferente es la técnica de Ricci, que utiliza, ¿no? Que se hace en un tubito, que utiliza formol y éter, ¿no? En nuestro medio el éter es una sustancia controlada y no se puede conseguir fácilmente, ¿no? Entonces nosotros en Bolivia, en La Paz, lo hemos modificado en la técnica de formol gasolina, alguna de las técnicas de Ricci modificada, porque en vez de éter utilizamos gasolina, ¿sí? Entonces fíjense que se utilizan varias cosas. ¿En qué consiste esta técnica? En esta técnica igual homogenizamos la muestra, la tamizamos y la sometemos primeramente a un lavado. Vamos centrifugando, lavando, ¿no? La muestra y luego le ponemos formol. Le ponemos formol. ¿Qué función tenía el formol? Fijar la muestra, pero fijar también las estructuras parasitarias. Por lo tanto, en este momento los parásitos están conservados, las estructuras. Por eso no sirve para trombozoitos o parásitos vivos, ¿sí? Entonces están conservados. Una vez que la muestra está fijada, le pongo el éter o la gasolina. Por eso tengo que hacer con formol, porque si yo le pusiera directamente el éter a la gasolina, lo va a destruir todo, ¿sí? El éter o la gasolina, ¿qué hace? Se agita fuertemente, ¿no? Porque el formol es acuoso y la gasolina no, y por lo tanto no se mezclan, ¿verdad? Pero se agitan para que puedan integrarse, y luego el éter o la gasolina arrastra las grasas de las heces y arrastra los residuos junto con las grasas. Por lo tanto, después de que centrifugó, este sedimento es muy limpio. Aquí están los parásitos que estaban en 1 o 2 gramos de heces, todos, pero además limpios, sin grasas, sin restos de alimentos, porque me lo ha limpiado el éter o la gasolina. Y además están muy bien conservados porque he utilizado formalina, ¿sí? Entonces esa es la ventaja de esta técnica, ¿sí? Ahí está, en una imagen, ¿sí? Aquí, fíjense, la gasolina que ha atrapado todos los restos de alimentos, todos los restos más las grasas, y aquí está el sedimento. Y esto nomás ya voy a observar. Y claro, esto puedo observar en 2 o 3 gotas, ¿no? Y estoy observando 2 gramos de heces en 3 gotas. Si yo observara 2 gramos de heces directamente, me tardaría todo un día, pero tendría que hacer por lo menos unas 200 láminas, ¿sí?
Por eso estas técnicas son más sensibles. ¿Por qué son más sensibles? Porque concentran la muestra. ¿Qué quiere decir? ¿Qué ventaja me da al ser más sensibles? ¿Cuál es la ventaja de esta técnica al ser más sensible? ¿No? Va a clasificar correctamente a quiénes, a los verdaderos enfermos, y también son específicas, porque al observar, al sedimentar, ¿no? Yo casi tengo certeza de que aquí no hay nada, si no hay nada, ¿verdad? Porque estoy observando alta cantidad de muestra. Entonces son bien sensibles, son bien específicas, ¿sí? Este otro método de concentración, que se llama técnica de Berman, se escribe Berman, se lee Berman, ¿sí? Es una técnica que sirve específicamente para un gusano. Este es el gusano, Strongyloides estercoralis. Este es el único gusano que pone huevos en la mucosa del intestino, y desde la mucosa, para salir a la luz del intestino, el gusano sale en forma de larva, o sea, en forma de un pequeño verme, ¿sí? Entonces, como sale en forma de larva, es el único gusano que elimina larvas en sus heces. En las heces, perdón, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esta técnica? ¿Sí? Utiliza un embudo que está con una manguerita, aquí está clipeada, la manguerita está trancada con una pinza, ¿no? Y yo pongo sobre un tamizador, sobre un colador, las heces, alta cantidad de heces, ¿sí? Puedo poner unos 10 gramos de heces, ¿sí? Este embudo está lleno de agua tibia. Estos parásitos tienen una característica: las larvas tienen termo e hidrotropismo, o sea, les gusta el agua calientita. Entonces esta agua es tibia. Entonces de las heces, los parásitos, como están vivos, van a empezar a moverse hacia el agua tibia. Y todos los parásitos, todas las larvas, van a empezar a llegar al agua tibia, y por su peso van a empezar a caer. Entonces llega después de las 2-3 horas que yo dejo esto, abro, recojo y tengo el tubo con las larvas. Altamente sensible. Este parásito pone 50 huevitos por día, eso es nada. Y por eso cuando yo veo una muestra con examen directo, no lo veo, no lo voy a ver. La posibilidad de ver un examen directo a este parásito es de 5%. O sea, su sensibilidad es de 5-10%. Quiere decir que de 100 pacientes con strongyloidosis, 90 me van a salir negativos con el examen directo. Nada. O sea, están haciendo malísimo. Por eso, esta técnica es especial para este parásito. Es más, te dice la teoría que debe hacer por lo menos 5 técnicas de Berman en un paciente para tener más de 90% de sensibilidad, ¿sí? Y no sirve para nada más, solo sirve para Strongyloides estercoralis. ¿Se puede modificar en una copa? Sí, no tengo embudo, no tengo soporte, no tengo nada, puedo hacer una gasa con heces y la copa con agua, y estos van a empezar a caer al fondo de la copa, las ramas, ¿sí? La técnica de Berman modificada. Se puede cultivar las muestras de heces para mejorar la sensibilidad, ¿no? Esta es la técnica de Harada Mori, que se puede hacer en un tubo, se puede hacer en una placa. Pero es específicamente para un parásito que creo que no dice aquí, que son los ancilostómidos. El problema de los ancilostómidos es que los ancilostómidos todos tienen la misma característica de huevo. Entonces, cuando yo veo las heces, veo huevos y digo huevo. ¿Pero de cuál? No sé. Entonces, lo llevo a un cultivo, embalo las heces aquí o aquí, le pongo un poquito de agua, lo meto en una estufa, lo incubo durante un tiempo, por lo menos 24 o 48 horas, y los huevos van a madurar una larvita. La larva sale del huevo y, igual que en el hidrotropismo, va a ir hacia el agua. Yo veo después de 48 horas y veo su larva. Usted me dirá: pero doctor, usted ya ha visto el huevo, ¿para qué quiere ver la larva? Si usted ya sabe que el paciente tiene huevos de ancilostómidos. La larva sí se puede diferenciar. Sí, yo puedo decir: esta es una larva de tal ancilostómido y esta es de otro ancilostómido. Entonces esto me permite llegar al diagnóstico de especie, ¿sí? El diagnóstico etiológico lo puedo hacer con huevos, pero el diagnóstico de especie solo viendo la larva. Este es el cultivo de Harada Mori, ¿sí? Esta técnica, la técnica de Graham,
Esta técnica no es una técnica coproparasitológica. O sea, no se hacen heces, pero sí es para un parásito del tubo digestivo, que se llama Enterobius vermicularis. Este parásito tiene una característica: vive en el ciego. Ahí se enamoran la hembra y el macho, copulan, y la hembra, ¿sí?, para oviponer, hace toda una trayectoria, ¿no? Agarra su equipaje, abandona al macho y empieza a migrar por todo el colon. Y cuando llega a la región perianal, sale reptando por el ano y en esas condiciones ovipone. Algunos dicen explota. Yo personalmente pienso que ovipone. ¿Sí? Bueno, no importa, pero ahí están los huevos. Entonces esta técnica aprovecha esa característica del parásito y lo que hace es agarrar una cinta scotch, una cinta adhesiva, con un palito, y luego va y al niño, ¿no?, se repliega los glúteos, se va haciendo así unas tocaciones con el scotch, y luego se extiende, ¿no?, sobre el portaobjetos del scotch, se aplana, y en ese scotch voy a ver los huevos transparentes del parásito. Ustedes me dirán, pero doctora, hágale un cobro. Pobre guagua que está sometiéndole a este examen. En el cobro casi, ¿ay, pueden haber parásitos? Sí, pero hay muy poco. La sensibilidad del cobro parasitológico de cualquier técnica para esta parasitosis es bajísima, porque la hembra no ovipone en la luz del intestino, ovipone en la región perianal. ¿Sí? Por eso aprovechamos esa situación, y esta es la famosa técnica de Graham, o también de la cinta adhesiva transparente. ¿Sí? Y no es más que específica para enterobius vermiculares. Puedo ver otro parásito que ustedes lo van a ver en la siguiente clase, Tenia saginata, porque igual repta por el ano, pero no es específica para ese parásito, es específica para este. Y no es una técnica coproparasitológica, es una técnica no coproparasitológica, una técnica parasitológica, y para mejorar la sensibilidad se hace 3 veces. ¿Sí? Raramente van a hacer en un adulto, ¿sí? Normalmente se hacen en niños, porque es muy frecuente en niños, pero también puede afectar a adultos, pero raramente hacen en adultos, primero porque el adulto tiene pudor, ¿no? Y dice, ay no, yo no me someteré a esto, ¿sí? Pero tienes que hacer de la región perianal. Y segundo, porque los vellos de la región perianal no permiten hacer esto, ¿verdad? ¿No? Entonces vas a tener que arrancar vellos, es un problema, pero es principalmente para niños. ¿Sí? Hasta aquí todas las técnicas que hemos visto nos permiten ver al parásito y decir, está presente el parásito. ¿Puedo decir cuánto? No puedo decir cuánto. Puedo decir abundante, mucho, poco, sí, pero igual no es cuantitativo. Si yo hago una técnica de concentración, digo, ay, se observan abundantes quistes, pero claro que son abundantes si usted ha concentrado la muestra. No puedo decir cuánto. ¿Existen técnicas coproparasitológicas cuantitativas? Sí, existen 2, pero la técnica de Stoll, que también es cuantitativa, no se utiliza en nuestro medio, por eso describimos la técnica de Kato-Katz. La técnica de Stoll utiliza otros reactivos y no se encuentran en nuestro medio. Esta es la técnica de Kato-Katz. ¿Qué es una prueba de Kato-Katz? Les voy a mostrar primero. ¿Sí? Así termina el Kato-Katz. Esto se extiende un poquito más y es un redondo de heces. ¿Sí? Y por eso el Kato-Katz es una técnica que yo le llamo, bueno, en realidad no solo yo, en general se llama, es un frotis grueso de heces. Es un frotis grueso de heces. ¿Ustedes alguna vez han hecho un frotis de sangre? Sí, es fácil, ¿no ve? Haz una gota, extiendes. ¿Cómo es un frotis de heces? Agarras y extiendes.
Y más si es grueso, ¿cómo? No es como el frotis de sangre. ¿Cómo se hace este frotis grueso de heces? Se saca, estos son todos los instrumentos que utiliza el CAT-O-CATS. Y utiliza una mallita. Esta mallita se pone encima de las heces y con este palito se raspa. ¿Para qué la mallita? Para que la muestra sea fina y que no te lleves fibras, restos de alimentos. Tiene que ser finito. Pones al portaobjetos, aquí está, y encima lo cubres. En el otro caso cubríamos con cubreobjetos, ¿no ven? Y yo había dicho que el doctor Martins alguna vez andaba con un scotch limpiando para simular un cubreobjetos. Entonces aquí tienes un celofán, es un papel de celofán, que está impregnado en una solución, aquí no dice, anoten bien eso, de verde de malaquita con glicerina. Se hace una solución de verde de malaquita con glicerina y se ponen los celofanes ahí. El celofán cargado de verde de malaquita y de glicerina va sobre la muestra de heces y con eso se puede extender. No hacen como el frotis de sangre. Dan la vuelta y extienden y se hace un redondito de heces. ¿Para qué se utiliza el verde de malaquita y la glicerina? La glicerina, si ustedes ven este frotis grueso de heces al microscopio, ¿qué van a ver? Nada, nada, no van a ver nada, van a ver caca. Ni más y más y más. ¿Van a ver un parásito? No, porque la muestra de heces tiene un color. ¿Quién le da color a la muestra de heces? La estercobilina, ¿verdad? Entonces son oscuras, por lo tanto no van a ver nada. Entonces, ¿qué hace la glicerina? La glicerina aclara las muestras de heces. La aclara, le quita ese color que tiene, ¿sí? Pero los parásitos también son transparentes, entonces, aclaradas las heces y claros los parásitos. Ojo, los parásitos no se van a aclarar más de lo que ya son claros. Pero claras las heces y claros los parásitos, ¿veré algo? Nada, voy a ver todo transparente, ya no veo heces, todo transparente, ¿no? Entonces, por eso utiliza el verde de malaquita, porque el verde de malaquita le da color a las heces. Pero este me da a la clara y ahora el color siempre es un color sutil, ¿sí? Y por lo tanto, como las heces ya tienen ese color sutil, los huevos se ven transparentes y brillantes. Hermosos, lo van a ver en el laboratorio cuando hagamos CAT-O-CATS, ¿sí? Entonces, este es un frotis grueso de heces aclarado con glicerina y contrastado con verde de malaquita. Y eso es lo que hizo Cato. Cato se ingenió, Cato era un investigador, y se ingenió una forma de hacer un frotis grueso de heces. Y él es el capo. Él es el capo que dice una muestra de heces, puesta con glicerina, puesta con... seguramente no ha debido ser no ha debido venir de la nada. No es que estaba ahí en su laboratorio y ya. No, seguramente ha probado, ¿no? ¿Qué le da color? ¿Qué no le da color? ¿Sí? Y le salió. ¿Sí? Para ver, no, específicamente, porque no se puede ver nada más que huevos. No porque no haya protozoarios, no, los protozoarios son muy chiquititos, no los voy a ver, porque el frotis es grueso. ¿Sí? Entonces viene Katz, y yo me imagino que dice, oye Cato, vamos a mejorar tu técnica. ¿Sí? Y imagino que Cato le ha dicho, yo me imagino, le ha dicho, ¿cómo? La vamos a hacer cuantitativa. Entonces, para que sea cuantitativa, ¿no? Si tú encuentras un huevo en este frotis grueso de heces, ¿cómo puedes saber cuántos huevos había en un gramo? ¿Cuántos huevos había en toda la muestra? ¿Cuántos parásitos habrá en el intestino? No puedes, ¿sí? Porque no sabes cuánta muestra has puesto. De repente has puesto muy poquito. De repente si le ponías el doble, has encontrado 2 huevos, pero no sabes cuánto. Entonces, ¿qué hizo Katz? Le dijo, ¿sabes qué vamos a usar? Un molde. Un molde, este es el molde. Este es un molde que tiene un huequito aquí. Y este huequito me permite, ¿no? Fíjense,
recojo la muestra, ¿no? Aquí está recogiendo la muestra, y sobre el molde lleno la muestra. Entonces, este molde es estandarizado. Me permite poner exactamente, no recuerdo si son 6.43 gramos de heces. En el laboratorio lo vamos a ver bien. ¿Sí? Pero te permite poner una cantidad exacta de heces. Entonces, si tú ya sabes cuánto hay de heces, si encuentras un huevo, tú dices, hay un huevo en 24 punto tantos gramos de heces. Si hay un huevo en esa cantidad de gramos de heces, ¿cuánto hay en los 250 gramos que evacuamos todos los días? Y entonces, si habían 100 huevos en 250 gramos, entonces, y eso, o digamos 100.000 huevos, y una hembra pone 5.000 huevos, ¿cuántos parásitos adultos hay en el intestino? ¿Se dan cuenta? Solamente sabiendo cuánto de ese se ha puesto en el frotis. Y eso ha hecho Katz. O sea, la prueba de Cato ya existía antes. Katz ha venido y ha dicho, vamos a ganarnos la lotería con esto, Cato. Le vamos a poner un molde a la técnica. Y ese molde también se llama templete. Y luego se mejoró incluso más. Dice, ¿no? Esta es una tabla ya. Te dice que por ese moldecito, ¿no? Este es el cálculo. Si tú encuentras un huevo en el moldecito, quiere decir que por cada gramo de heces hay 24 huevos. ¿Sí? Fíjense, el factor por un huevo hay 24. O sea, si yo encuentro 21 huevos, hay 504 huevos por gramo de heces. Si yo encuentro 74 huevos en todo el frotis, quiere decir que hay 1.776 huevos por gramo de heces. Y eso lo puedo multiplicar por los 250 gramos que evacuamos, son miles de miles. Y puedo decir, una hembra pone 10.000 huevos, entonces hay 20 hembras en el intestino. Y por cada hembra hay 2 machos, entonces hay 60 gusanos en el intestino. ¿Se dan cuenta? Eso nos permite la prueba de Cato-Katz. Entonces, le puedo hacer a las personas para esto, para estimar severidad. Si dice la OPS, si yo encuentro entre 1 y 4.999 huevos por gramo de heces, es una infección leve. Pero si yo encuentro en el caso de ancilostómido más de 4.000, es una infección severa. Para eso me sirve la técnica de Cato-Katz, para ver la severidad de la infección. Entonces, para hacerle Cato-Katz a un paciente, yo tengo que saber que tiene el parásito. No voy a ir a ciegas a hacerle Cato-Katz, o no. Pero además, de ahí viene la pregunta. La técnica de lumbreras, la técnica de sedimentación simple, que les he dicho que sirve para el mintos, para huevos, y la técnica de Cato-Katz, que también sirve para el mintos y para huevos. Ambas me detectan lo mismo. ¿Cuál será más sencilla de hacer? Depende de qué les llama sencillez. Todo depende ahora, ¿verdad? Esto tienes que comprar el celofán, el verde malaquita, el molde, todo. Esto tienes que robarle a tu mamá un vaso de milkshake, de frappé, de lo que sea. Nada más. ¿Sí?